acá les habla Victoria Rocha. En el video de hoy, mis compañeras y yo iremos a hablar sobre la fonología y tomaremos en cuenta los materiales Alarcos y Manuel de Quilmes. Esperemos los disfruten. Para comenzar, iremos definiendo algunos conceptos importantes para poder entender más sobre la fonología. Comenzaremos con la lengua, que es un modelo general y constante para todos los miembros de una colectividad lingüística, y continuaremos con el habla, que es la realización concreta de la lengua en un momento y en un lugar determinado en cada uno de los miembros de esa comunidad lingüística. Cuando dos individuos hablan comunicando sus pensamientos e ideas, es porque hay algo en común entre ellos, lo que facilita la comunicación, sea esta de forma oral o escrita. La disciplina que se ocupa del estudio de los sonidos del lenguaje se divide en dos. Tenemos a la fonología por una parte, que estudia el significante en la lengua, y tenemos también la fonética, que estudia el significante en el habla. Muchas gracias. Voy a hablar qué es la fonética. La fonética se encarga de estudiar todos los aspectos del sonido que se usa en el habla, a través de su articulación del aparato fonador humano, su transmisión a través del aire, que llega a través de ondas acústicas. La fonética se divide en tres grandes ramas: la fonética articulatoria, que es la que estudia la articulación de los sonidos, cómo los hacemos de acuerdo al modo de articulación. Después tenemos la fonética acústica, que es la rama de la fonética que se ocupa del estudio de la onda sonora, esa onda que creamos que sale al exterior, que son series de perturbaciones de partículas de aire que se transmiten en varias direcciones, hasta llegar al oído de la otra persona. Después tenemos la fonética de percepción, que es la percepción y la comprensión del habla, y también estudia cómo la onda sonora llega al oído a través del timbre. Ahora vamos a hablar de la fonología. En la fonología estudiamos los elementos manifestados como sonidos de la lengua y sus combinaciones posibles con independencia del sonido que transmite. Dentro de la fonología también está el fonema, que es una unidad abstracta que nos permite hacer contrastes de los sonidos de las palabras para así obtener palabras con significados distintos. Voy a citar ejemplos del fonema. Por ejemplo, paso, peso, piso y puso solo cambian las vocales. Por ejemplo, la A, la O, la U y la I, que solo con cambiar esos fonemas cambian el significado de la palabra. Otro ejemplo que podemos citar de los fonemas son los fonemas consonánticos nasales, que cambiamos que tenemos la M, la N y la ñ. Por ejemplo, cama, caña y cana, que son fonemas diferentes, porque solo cambia la M por la N o si no por la ñ. Después existe un fonema con dos alófonos. ¿Qué quiere decir? Para nosotros en español, por ejemplo, la S, por ejemplo, mismo y rasgo, que es la S en el medio, no tenemos la misma palabra con dos significados. Ahora, ya en la lingüística inglesa, por ejemplo, zip, que es subir el cierre de una campera, del vaquero o algo. Después tenemos sip, que es tomar un trago, sí, con el sorbito que damos un sorbo. Eso es sip, o sea, ellos tienen la S y o sea, la misma pronunciación, pero con dos significados diferentes. Y en la lengua española, en la lingüística española, no tenemos eso. Por ejemplo, como dije, mismo y rasgo. No tenemos eh, sí, varios significados con la misma letra, tipo la S. No es que tenemos la misma letra y vamos a tener dos significados diferentes como lo hay en la lingüística inglesa. Para distinguir entre sí los fonemas tenemos muchas clasificaciones. Dentro de ellas está la acción de las cuerdas vocales, la acción del velo del paladar, el modo de articulación y el lugar de articulación. Una de las clasificaciones es según la acción de las cuerdas vocales. Durante la fonación, las cuerdas vocales pueden vibrar o no. Si las cuerdas vocales vibran, se llaman fonemas sonoros, y si las cuerdas vocales no vibran, se determinan sordos. Dentro de los sonoros tenemos los vocálicos, como las vocales A, E, I, O, U, y consonánticos como la B, D, G, L. Luego, dentro de los sordos tenemos la P, T, K,
k, f. Por la acción del velo del paladar es otra clasificación y lo hacen en orales y nasales. Los orales es cuando se produce que el velo está adherido a la pared faríngea, o sea, pegado, y el aire sale a través de la cavidad bucal, como la s, p, b, e. Y los sonidos nasales cuando el velo está separado de la pared faríngea, como la m y la n. El modo de articulación es la manera en la que se escapa el aire según lo que causan los articuladores, por ejemplo, la lengua y los dientes, para producir los diferentes fonemas. Los modos de articulación para los fonos del español son el oclusivo, fricativo, africado, lateral, vibrante y nasal. Las consonantes oclusivas se forman por una oclusión, o sea, un obstáculo total que bloquea la salida del aire y después el aire acumulado como que se escapa rápidamente con una explosión, por así decirlo. Las fricativas se caracterizan por el escape del aire por una apertura chiquita que crea una fricción audible. Para las africadas, el aire está bloqueado, pero se deshace un poco varias veces en una pequeña apertura. Las laterales son sordas y hay un obstáculo central parcial en el que escapa el aire por los lados de la lengua, formando por ejemplo la L. Las vibrantes se forman con la vibración del articulador. Las nasales son formadas por el escape del aire por la cavidad nasal, haciendo resonancia. La n y son las nasales sonoras. Luego, la última clasificación es por el lugar de articulación. Es donde se acercan dos órganos articulatorios para producir el cierre o la abertura del conducto vocal. Las vocales se clasifican en anteriores, centrales y posteriores, y las consonantes en labiales, como p, b o m, labiodentales como la f, dentales como la d, t, l, interdentales como la n, alveolares como la s, n, l, paladares y velares.